Los animales extintos provocan curiosidad como pocas cosas, no solo por su tamaño, sino por las formas que dejaron en la Tierra. Hoy, el top 10 de las criaturas más perturbadoras: colmillos imposibles, garras gigantes y monstruos que el tiempo ocultó. Quédate, porque al final verás el pasado con otros ojos. Imagina un herbívoro que parece diseñado al revés: patas delanteras largas con enormes garras, patas traseras cortas y poderosas, y una cabeza parecida a la de un caballo. Esa es la imagen de Chalicotherium, un mamífero raro que habitó Europa, África y Asia entre hace 16 y 7.8 millones de años. No era un depredador, su dieta era de hojas tiernas, pero sí tenía herramientas de depredador: garras enormes en las manos. Caminaba apoyado en los nudillos y usaba esos brazos largos para arrancar ramas y acercarlas a su boca corta. Cuando alcanzaba la madurez, perdía los incisivos y caninos superiores. No los necesitaba y comía con labios musculosos y almohadillas en las encías. También presentaba callosidades en las patas traseras, lo que sugiere que pasaba largos ratos sentado sobre sus patas, mientras se alimentaba como un herbívoro que come con las manos. Su silueta combinaba rasgos poco comunes: un cuerpo robusto y un andar pesado, más parecido a un oso o a un perezoso gigante que a un caballo. Esa mezcla es lo que atrapa: un animal que comía como un primate, se apoyaba como un gorila y tenía garras tan especializadas que recuerdan a perezosos terrestres extintos. Los fósiles de Chalicotherium contaron la historia de un diseñador extraño de la naturaleza: no rápido, no furtivo, sino paciente, armado con garras para cortar la maleza. Hace más de 500 millones de años, en los lodos de un mar primitivo, vivió una criatura que parecía diseñada para romper cualquier expectativa. Opavinia tenía 5 ojos sobre la cabeza, una boca que mira hacia atrás y una probóscide en forma de garra que se movía como una manguera. Extraño no, grotesco y memorable sí. Su cuerpo apenas alcanzaba los 4 a 7 centímetros, pero cada segmento llevaba aletas que se superponían como las tejas de un tejado. No era grande, pero su anatomía era una mezcla imposible: una aleta caudal para impulsarse, y esa probóscide flexible, casi un brazo hidráulico, terminaba en una garra con espinas. Con ella removía el barro, atrapaba gusanos y metía a la presa por la boca, situada detrás de la base del tubo. Por eso su tracto digestivo formaba una U. La comida entra por adelante, el sistema se dobla hacia atrás. Los 5 ojos, quizás lo más icónico, estaban montados sobre pedúnculos: 2 pequeños al frente, 2 grandes a los costados y otro en el centro. Eran compuestos, pensados para vigilar el agua desde todos los ángulos, detectar sombras y fugas de movimiento en el lecho marino. Imagina ese rostro como un radar vivo, hipnótico y desconcertante al mismo tiempo. Era carnívora y vivía en las profundidades. Vivía arrastrándose cerca del sedimento, removiendo el barro con su probóscide y buscando pequeños invertebrados. Nadaba con movimientos ondulatorios de sus lóbulos laterales, deslizándose justo por encima del lecho. Su mundo era oscuro, fangoso y lleno de competidores. Aparecieron depredadores más eficientes y los ecosistemas cambiaron. Al final del Cámbrico, Opavinia desapareció, probablemente víctima de cambios ambientales y de la competencia por recursos. Imagina un perezoso del tamaño de un elefante. Ese es el Megatherium, un gigante del Pleistoceno que combinaba lentitud y potencia en una forma inquietante. Pesaba hasta 4 toneladas y después de erguirse podía alcanzar unos 3 metros. Una silueta capaz de arrancar copas de árboles que otros herbívoros ni siquiera olían. Tenía garras enormes, hasta 18 centímetros, que le impedían apoyar la planta del pie. Por eso caminaba apoyado en los laterales, como un oso hormiguero. Sus antebrazos y pelvis robustas le permitían sentarse largo rato en sus ancas, rastrillar ramas con esas garras y comer hojas selectas con una boca inusualmente estrecha y cónica. No mordía cualquier cosa, escogía. Aunque la idea tradicional lo pinta como un herbívoro estricto, hay teorías sugerentes: restos con marcas de cortes,
huellas que muestran encuentros violentos con humanos y pistas de comportamiento oportunista, hicieron pensar a algunos paleontólogos que pudo comer carroña o complementar su dieta cazando animales. Hoy no hay consenso, pero la imagen de un coloso que, además de alcanzar copas, a veces rebusca en cadáveres, añade una capa perturbadora a su biología. Vivió hasta hace unos 8.000 años. Su desaparición se relacionó con el cambio climático del final del Pleistoceno y la presión humana. Un gigante lento frente a personas eficientes, con lanzas y estrategias de caza. Hoy solo quedan huellas, huesos y leyendas que recuerdan a un herbívoro de proporciones míticas. Medía apenas 5 centímetros, pero su aspecto parece salido de una pesadilla microscópica. Wiwaxia, que arrastraba por el fondo marino, envuelta en una armadura de placas blandas y filas de espinas largas, como un erizo cubierto de escamas. Su cuerpo no tiene una cabeza evidente, ni ojos a simple vista. Bajo él se desplaza un pie ancho que lo empuja sobre el sedimento, y al frente tiene un raspador, con 2 filas de dientes cónicos, que usaba para raspar las alfombras de microbios del Cámbrico. Lo que lo hace realmente inquietante es esa coraza orgánica, miles de escleritos superpuestos que no eran calcificados, sino hechos de una sustancia parecida al colágeno, una armadura fibrosa que se renovaba con el crecimiento, y 2 hileras de espinas dorsales que en algunos fósiles aparecen rotas, evidencia de que alguien intentó morderlo. Durante más de 500 millones de años, Wiwaxia desafía las etiquetas: molusco primitivo, gusano con armadura o un experimento evolutivo sin parientes vivos. Los científicos siguen discutiendo y cada fósil añade más preguntas que respuestas. Lo que quedó claro es su estrategia: defensa por blindaje y una dieta de raspado silencioso, un pequeño depredador del fondo del mar, que vivía entre depredadores mucho más grandes que él. Therizinosaurus se presenta como uno de los dinosaurios más extraños que llegó a existir. Un terópodo gigante, con manos convertidas en guadañas. Medía entre 9 y 12 metros, podía alzarse entre 4 y 5 metros y pesar varias toneladas. Pero su imagen más inquietante no era su tamaño, eran esos brazos de 2.5 metros, rematados por uñas que en vida habrían rondado el metro de longitud. Al principio la ciencia se equivocó. En los años 50, se pensó que aquellas garras pertenecían a una tortuga gigante. Therizinosaurus era un dinosaurio de cuello largo, pico duro y un vientre grande para digerir vegetación. Sus garras, rectas y poderosas, no eran simples adornos. Podían arrancar ramas, fijar presas pequeñas, defenderse de gigantes como Tarbosaurus y servir en luchas entre individuos. La contradicción es lo que lo vuelve perturbador. Un linaje emparentado con carnívoros equipado con herramientas que evocan tanto la recolección como la caza. Imagina un animal bípedo, de peso pesado pero sorprendentemente adaptado a manipular su entorno, con manos que funcionan como guadañas vivas. Plumas finas cubrían parte de su cuerpo, pero las uñas permanecían descubiertas, capaces de infligir daño, incluso sin mordida. Vivió en la Mongolia Cretácica, y su descubrimiento forzó a reconstruir ideas sobre qué podían ser y hacer los terópodos. Therizinosaurus no encaja en una sola etiqueta. Es la prueba de que la evolución puede fabricar formas a la vez extrañas y letales. Un gigante con guadañas en las manos, cuyo recuerdo sigue cortando millones de años después. Hace 300 millones de años, en bahías fangosas del Carbonífero, vivió una criatura cuya forma todavía confunde a los científicos. El monstruo de Thule, pequeño, no más de 20 centímetros, su cuerpo blando esconde detalles que parecen diseñados para desconcertar. Su rasgo más memorable era su trompa larga y móvil, que acababa en una boca con diminutos dientes, una probóscide como pinza, que buscaba presas sobre el lodo. A cada lado del cuerpo emergían tallos que sostenían ojos en pedúnculos, como 2 pequeñas linternas sobre el barro. Por detrás, una aleta caudal, con 2 lóbulos, cerraba la silueta. Los fósiles llegaron desde Mason Creek, Illinois, donde un enterramiento súbito y nódulos de siderita preservaron incluso tejidos blandos. Gracias a ese descubrimiento milagroso, los especialistas ven bandas musculares en zigzag, posibles branquias
pistas que hoy apuntan a una sorprendente afinidad con las lampreas primitivas. Otros investigadores, sin embargo, siguen sin ponerse de acuerdo, un vertebrado extraño o un experimento evolutivo aislado. El debate continúa. En vida, probablemente se movía cerca del fondo. La trompa le servía para hurgar entre los sedimentos, por gusanos invertebrados. Quizás era depredador, quizás carroñero, quizás un filtrador ocasional. Lo cierto es que su combinación de rasgos, probóscide con dientes, ojos sobre tallos, cuerpo blando, no encaja del todo en ninguna caja conocida. Y así, enterrado en piedra, el monstruo de Thule sigue obligando a la paleontología a replantear qué formas podían tomar la vida. Un pequeño fósil que, en su modestia, hace temblar lo que creíamos, sobre todo los primeros vertebrados. Hace millones de años, en los mares del Cámbrico, se arrastraba una criatura que parecía salida de un experimento extraño de la naturaleza. Ahí se halla, pequeña, entre 1 y 6 centímetros. Su cuerpo se dividía en 10 segmentos. De cada uno brotaba un par de lobópodos, patas cortas, anilladas y rematadas en 6 garras curvas, perfectas para aferrarse. En la cabeza tenía un par de apéndices prensiles y 6 pequeñas proyecciones alrededor de la boca, sin mandíbulas claramente formadas. Su apariencia recordaba a una oruga marina con pinzas. Los fósiles la encuentran junto a esponjas. Por eso los paleontólogos creen que Aiseaya vivía pegada a esos tapices blandos. Sus garras le servían para sujetarse mientras raspaba y mordisqueaba la esponja, usando el sustrato como refugio frente a depredadores más grandes. No era un monstruo, era un especialista, adaptada a un micromundo duro y competitivo. Lo más sorprendente para la ciencia moderna es que Aiseaya no es algo aislado del pasado. Comparte rasgos con los unicóforos actuales, los gusanos del terciopelo terrestres. Esa semejanza convierte a Aiseaya en una pieza clave en el rompecabezas evolutivo. Muestra cómo formas marinas primitivas pudieron dar lugar, con el tiempo, a linajes que hoy viven en tierra. Sus restos aparecen en yacimientos famosos de Burgess Shale y la formación Weller. No son muchos, pero bastan para contar una historia clara. La vida cámbrica experimentó sin miedo, creando cuerpos que hoy nos parecen extraños y sin embargo familiares. La Aiseaya fue pequeña, espinosa y silenciosa, y aún así esencial para entender cómo las patas, las garras y la vida misma tomaron formas que perturbaron hasta nuestros días. En lo profundo del Pérmico, donde los continentes aún buscaban su forma, gobernaron los gorgonópsidos, depredadores masivos, híbridos extraños entre reptil y mamífero. Algunos no pasaban de 1 metro, otros alcanzaban longitudes colosales. Y Nostrancebia, una subespecie, llegó a medir como un granoso. Con sus dientes de sable, perforaba la armadura de cualquiera de sus presas. Su arma más famosa eran sus caninos gigantes, pero su verdadera ventaja estaba en el diseño del cuerpo. Por primera vez en la historia terrestre, unas patas modernas crecieron bajo el torso, no a los lados. Eso les dio peso, estabilidad y la capacidad de moverse con una potencia y agilidad que pocos contemporáneos podían igualar. Los ojos no eran su punto fuerte, pequeños y colocados a los lados. No ofrecían una buena visión como los depredadores modernos. En cambio, su nariz escondía un secreto, turbinas internas complejas que amplificaban el olfato, rasgo que sugiere metabolismo alto y quizás sangre más caliente que la de un reptil cualquiera. Olfato fino, músculos potentes y una boca preparada para desgarrar, la combinación perfecta para un cazador de grandes herbívoros. Al igual que su anatomía, su comportamiento también muestra la cercanía a los mamíferos. Dientes diferenciados, paladar abovedado y huesos del oído que apenas empezaban a separarse de la mandíbula. Pequeños pasos para lo que hoy en día serían orejas modernas, dominantes hasta la gran caída del Pérmico Triásico. Los gorgonópsidos desaparecieron con la mayor extinción de la Tierra, bestias que enseñaron a la Tierra cómo diseñar a sus futuros reyes. Enterrado en el barro del Cámbrico, Otoya esperaba la vida como un depredador paciente. No era un gusano común, medía entre 8 y 15 centímetros, vivía en madrigueras en forma de U y asomaba al mundo solo su boca tubular. Esa boca no era inmóvil,
Era una probóscide movible, un tubo que se extendía desde su interior y estaba cubierto de decenas de púas. Al contacto con una presa, la probóscide se desplegaba como una mano armada, clavaba sus espinas y la arrastraba hacia la cavidad bucal. Fósiles con contenido estomacal revelan su menú real: pequeños moluscos, artrópodos y restos de otros gusanos. Incluso hay pruebas de canibalismo, un detalle crudo que pinta a Otoya como un cazador despiadado cuando la comida era escasa. Su cuerpo estaba formado por ganchos en la cola y espinas en la cabeza, anclas naturales para aferrarse al sustrato y resistir corrientes o depredadores. Precisamente por eso, sus restos abundan en Burgess Shale. Vivía en la base de un arrecife alto, y cualquier corriente de lodo podía sepultarlo entero, conservando así su anatomía y hasta lo que había comido. Otoya no era un rey del mar, pero era uno de los depredadores más efectivos a nivel micro. Su estrategia era simple y brutal: esperar en la oscuridad, lanzar la probóscide y borrar la frontera entre refugio y trampa. Pequeño, común y letal, Otoya ofrece una ventana directa a la ecología del Cámbrico, un mundo donde incluso los gusanos podían gobernar su esquina en el fondo del mar. Durmiendo bajo sedimentos hace 500 millones de años, Marella parece el resultado de una pesadilla microscópica: un cuerpo segmentado, un casco en la cabeza con espinas curvas y un ejército de patas con branquias plumosas en cada costado. No mide más de 2 centímetros, pero su diseño era asombrosamente complejo: 2 pares de antenas, una larga y otra corta y robusta. Tenía de 24 a 26 segmentos corporales, y en cada segmento un apéndice ramificado. Una rama sirve para caminar y la otra funciona como branquia. Imagina caminar y respirar con el mismo brazo. Su cabeza no tenía ojos visibles, pero sí púas defensivas y un escudo que lo hace parecer blindado. Fósiles muestran incluso restos de su muda, la evidencia directa de una criatura que cambiaba su coraza para seguir viviendo en un mundo lleno de depredadores. Los ejemplares mejor conservados revelan algo aún más inesperado: patrones de difracción en sus exoesqueletos, lo que sugiere que Marella brillaba con iridiscencia, un animal diminuto y sin embargo capaz de reflejar la luz como una joya viva en el fondo marino. Paleoartistas y científicos lo han debatido durante décadas. No encaja bien con los trilobites ni crustáceos. Hoy se lo ubica como un artrópodo troncal, pariente lejano de la mayoría de los artrópodos modernos. Un fósil que nos recuerda que la evolución experimentó con formas y funciones que hoy resultan inimaginables. Pequeño, abundante y extraño, Marella no fue la excepción del Cámbrico, fue la regla. Su silueta, espinas, plumillas y antenas rompen la idea de que lo extraño es algo que no puede existir. Gracias por llegar hasta el final. Y si quieres ver más videos, te dejo en pantalla un video que te gustará. Y si vas a la playa, revisa el agua. No se sabe si esas criaturas siguen allí.